Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí a esta vuestra casa. Bueno, en realidad es la mía. Bueno, yo os invito y os abro la puerta. Bienvenidos. Señores míos, señoras mías, vamos a darle caña a un perfume que tengo que repetir la reseña porque ya sabéis que perdí la tarjeta, el disco duro, yo no sé, se perdió todo. Entonces, vamos al tajo. Y el tajo se llama Aqua Regia Xerjoz. Es una maravilla. Me tiene absolutamente enamoradísimo. La compré llena, ya no está tan llena, es lo que hay de, pues, cuando pasan estos pequeños incidentes que luego te pones a buscar y a rebuscar y resulta que no aparece por ningún sitio a sabiendas de que la tienes reseñada. En fin, al tajo, a lo que vamos son a las notas. Cuero, bergamota y grosellas negras en la salida. Violeta, pachuli, caramelo y raíz de lirio en el corazón. Vainilla de Madagascar, cedro y almizcle en el fondo. Señores míos, es una absoluta pasada. Vamos a empezar y a partir de la base porque hay que dejar ciertas cosas muy claritas. Va a cambiar mucho el rendimiento. Con calor os puedo garantizar que a mí más de 9 horas no me dura. Se siente, está perceptible esas 9 horas, pero se queda muy a ras de piel. El caso es que no os penséis que desaparece, vuelvo a repetir, no desaparece, pero es ya muy próximo y sería necesario pues darse una reaplicación. Aunque yo después de 9 horas lo que hago es darme una ducha, no nos vamos a engañar. Dicho esto, 2 metros de estela de proyección durante aproximadamente 2 horazas, porque de verdad zumba mucho. Se retrae y se queda en distancia próxima, pero cuidado, que esto se siente a esto de 1,70 m aproximadamente, y como sople aire, pues te siguen llegando efluvios de esta Aqua Regia. Es brutal, está declarada como unisex. Tengo que reconocer que en la vertiente precisamente media de la fragancia, aunque en la salida ya se ve el carácter de esta fragancia, tiende a irse hacia lo femenino. No nos pensemos que no es tan siquiera un punto intermedio, es más hacia lo femenino que hacia lo masculino. Precisamente porque está muy marcado por el tono de la violeta. La violeta es brutal, pero cuando digo que huele a violeta de verdad. No huele a una recreación olfativa o vete a saber qué molécula sintética que hayan metido, no. De verdad que la recreación que se tiene de esta molécula de violeta es de verdad de quitar el sentido. Dicho esto, la salida, sí, frutal porque sentimos las grosellas negras, esto es un tutiplén, junto con cítricos. Las grosellas os recuerdo que también son cítricas, a pesar de que aportan dulzor. En cuanto a lo que es la nota de cuero, sí que está, voy a atomizarla al aire, y sí que está ese cuero. Pero pensar que es un cuero que está muy camuflado entre lo que son los cítricos pero puros y duros. Es decir, lo que es el limón, la bergamota, ahí tenemos cítricos, tal cual los entendemos. Pero luego tenemos también la parte frutal de la grosella negra que está dando romana desde el principio y es muy fuerte. El cuero se quedaría en un tránsito intermedio para otorgarle un carácter unisex que yo creo que realmente no tiene, Yo creo que aquí esto triunfa muchísimo en mujeres, Aqua Regia es muy, muy para mujer. Pero cuidado, Cuidado, esto un hombre se lo puede poner sin que le tiemble el pulso, porque es así. Pues es una fragancia muy elegantona, es una fragancia también muy de ocasiones especiales, aunque te la puedes echar absolutamente todos los días. Es muy golosa en ese sentido de decir, venga, vamos, es que te apetece echártela. O sea, como la tengas a mano, no la tengas dentro de caja, y la tengas en el armario, donde sea, pero a mano, te la atizas. Lo digo yo, Y da igual lo que seas, un hombre o una mujer, es que te la atizas. De ahí que también sea sumamente versátil. Otra cosa que a mí me guste para momentos especiales, pero tengo que reconocer que Aqua Regia es sumamente especial, a morir, muy muy especial, pero te lo puedes, me pongo hasta nervioso y todo porque la vivo. Te la puedes poner cuando te venga en la real gana, de verdad, Una cosa que yo la englobe para ocasiones especiales y todo lo que vosotros queráis, pero lo digo de corazón. Esto es para uso diario. Lo que pasa que, claro, ya sabemos los precios que tienen. Aunque lo he encontrado un poco más comedida en precios que cuando salió. De hecho, está más barata que cuando yo la pagué.
Violeta, raíz de lirio, pachuli, caramelo. En lo que es el corazón, pensar que sí que se va endulzando. Ya desde el principio la tenemos dulcecita, pero tenemos el aporte del caramelo. La raíz de lirio a lo que da olor es un olor terroso, cremoso, aportándole más sustento a lo que es efectivamente la violeta de la fragancia, que tengo aquí en la mano, que no os penséis. Lo que pasa es que estoy comedido con ella porque no quiero que se me caiga, porque yo soy muy juguetón, estoy con ella para arriba y para abajo y no quiero que se me caiga. Entonces hay que tener cuidadito con esto. Miniatura. El pachuli en la nota media da un pelín de verdor, pero pensar que está endulzándose con el caramelo y el aporte de vainilla que va en el fondo, con lo cual también tenemos ámbar, pensar que tenemos una conjunción perfecta para que se ambare en el fondo y se termine endulzando, sin tener sensaciones gourmand. Ojito, cuidado. Aqua Regia no tiene sensación gourmand de que te la puedas comer, está dulzona, pero no es comestible porque la vertiente que se trabaja o que trabaja es la vertiente de las flores. Ya para final, efectivamente, la madera de cedro. Tenemos en el fondo esa madera de cedro, pero dándole lo que es pues más duración a la fragancia. De verdad, el comportamiento es muy bueno. En invierno os supera las 10 horas, pero con estos calores, que yo me sitúo en el contexto del tiempo actual, no del que tuvo, porque antes sí que estuve grabándolo en invierno, esta funciona fenomenal el invierno y en verano ni te cuento, porque vamos a ver, con calores, sudores, que te aguante 9 horas, a pesar de que se quede ya muy próxima, ojo, cuidado, estamos hablando de un monstruito. Estoy hablando de calores, ¿eh? La gente de México sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo con esto, ¿eh? Cuando empezamos a alcanzar los 40 grados, esto responde, pero vamos, en plan modo salvaje aparece. Vamos a recapitular un poco porque yo también lo necesito, es decir, os he hablado de la estela, de la proyección que tiene, la duración, las ocasiones especiales. Me gusta mucho para ocasiones especiales y me gusta tanto para novios como para novias. Ahora bien, lo podéis utilizar cuando venga en la real gana y me da exactamente igual en lo que trabajéis. Esto es muy gustoso y además os puedo garantizar, chicos, que vais a tener un montón de halagos. O sea, va a ser de verdad espectacular la cantidad de chicas y hasta incluso de chicos que te van a decir: ostras, ¿tú qué llevas? Si esto te lo pones yo situándome mismamente a mi edad en el colegio, en la puerta del colegio, esperando a recoger a tu nena, vas a recoger allá a tu nena y las mamis se van a volver con un poco de locas diciendo: ¿quién es el tío buenorro este? Me lo quiero ligar a pesar de que sé que me la estoy jugando, pero es igual, está divorciado. Y voy a tirarle los tejos porque, madre mía, vaya pedazo de papi chulo como huele que lleva esta fragancia que ella estoy poniéndome en su lugar. No sé a lo que huele, pero es que se lo como todo. En fin, señoras y señores, que me despido ya de Aqua Regia en este vídeo, no de ella porque la adoro. Y por lo menos mientras quede. Qué cosa más bonita, de verdad. Oh, es espectacular. Y nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda darle al like, suscribirte y distribuir los vídeos por todas las redes sociales porque me vas a ayudar un montón, vas a ayudar a tu canal favorito y yo encima te voy a estar absolutamente, irreverentemente agradecido. ¿Esto tiene sentido? No sé, pero quedan muy bien. Señoras y señores, señor mío, señora mía, auf Wiedersehen, mein Herr. Para